Pinocho es un cuento infantil muy interesante. En él, Geppetto, un hombre humilde, un carpintero y un bondadoso, que se dedicaba a hacer juguetes y marionetas para que los niños fueran felices, decide hacer una marioneta muy especial. Una marioneta en forma de niño. Y su sorpresa es cuando esa marioneta cobra vida. Y entonces el carpintero decide tratarle como a su hijo. Sin embargo, Pinocho era muy desobediente, era muy rebelde. Y no quería hacer caso de Geppetto, su creador. Y no quería hacer tampoco caso de Pepito Grillo, su conciencia, un grillo vestido con smoking y con sombrero de copa. De hecho, Pinocho intenta varias veces asesinar a Pepito Grillo, porque no le gustaban los consejos que le daba y menos las regañinas y las reprimendas que le daba después de haber hecho cada trastada. Y a Pinocho le va muy mal mientras está siendo tan desobediente, ignorando los consejos de Geppetto y las advertencias de Pepito Grillo. Y sus problemas van creciendo y van creciendo a medida que su nariz también va creciendo con cada mentira que él va diciendo. Pero al final, haciendo caso a su conciencia, a Pepito Grillo, él se arrepiente y pide perdón a Geppetto, a su creador, y se reconcilia con él en el interior del estómago de una ballena. Interesante, ¿verdad? Entonces, Pinocho finalmente deja de ser una marioneta para ser un niño, el hijo de Geppetto. Y hermanos, el apóstol Juan vivió 1800 años antes de que esta historia fuera escrita. Pero él conocía en profundidad la conciencia del ser humano y las tendencias que el hombre tiene a desobedecer su propia conciencia para hacer lo que él quiere hacer. Y eso, hermanos, nos trae muchas dificultades en la vida, muchos problemas, porque nos aleja de Dios, nuestro creador y el dador de nuestra conciencia. Pero Juan en esta mañana nos va a estar enseñando que para el cristiano es posible tener una conciencia limpia, en paz con nuestro creador, en paz con Dios. Y eso nos traerá confianza y seguridad en nuestro Dios. Vamos a leer el pasaje de esta mañana que encontramos en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 19 al 24. Dice la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor de todas las cosas, bendito Padre, te damos las gracias por la obra que tú hiciste por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nosotros, como hemos cantado, somos indignos de presentarnos ante ti y solamente los méritos de Cristo a nuestro favor nos permiten acercarnos con confianza delante de tu trono de gracia. Señor, gracias por darnos la salvación, gracias por obrar en nuestras vidas, por acercarnos cuando estábamos lejos de ti, desobedeciendo nuestra conciencia, desobedeciéndote a ti, Señor. Padre, te pido en esta mañana, si hay alguien que no te conoce, que vive alejado de ti, oh Señor, te ruego que tú quites el velo que cubre sus ojos y los tapones en los oídos y quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne que te ame, que te busque y que anhele vivir para ti, para tu gloria, Señor. Y te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Seguimos en Primera de Juan
en la carta que ha escrito el apóstol Juan, es una carta muy práctica, en donde el apóstol lo que está haciendo es llamarnos a la reflexión personal para que todos y cada uno de nosotros podamos examinarnos con el propósito de que podamos tener seguridad y confianza sobre nuestra salvación. En la carta, Juan está exponiendo marcas o señales, características de todo cristiano. Y una de las cosas que él más está enfatizando es que debemos reflexionar acerca de lo que hacemos y no acerca de lo que decimos. Porque lo que decimos no es garantía de nada, pero lo que hacemos, eso sí que es garantía. Lo que practicamos cada día, el fruto que estamos dando. Por eso, Juan ha escrito en este capítulo 3 que el que practica la justicia es justo como Cristo es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, versículos 7 y 8. Y cuando habla de practicar la justicia o cuando habla de practicar el pecado, está hablando de una conducta habitual, de un estilo de vida, de una forma de vivir. Y poco después, en este mismo capítulo 3, él repite lo mismo en el versículo 10, pero enlazándolo con el tema central de todo el capítulo 3, que es el amor de Dios. Fijaos, él dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, el apóstol Juan quiere que todos y cada uno de nosotros tengamos seguridad y certeza, pero no para promover nuestra comodidad, nuestra pasividad, nuestra relajación y nuestra pereza espiritual. Vivir de esta forma, de hecho, nos está advirtiendo que es muy peligroso. Y su propósito es justamente el contrario, porque Juan nos acaba de exhortar, que es el último versículo, el 18 de la predicación anterior, a amar de hecho y en verdad. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y él está enfatizando que no debemos ser como esas personas que dicen mucho, pero que hacen poco o nada. Debemos hacer las cosas en verdad, no con la boca. Y esto, hermanos, es una verdad vital que se repite constantemente en la palabra de Dios. Dice Santiago que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores para no engañarnos a nosotros mismos. Y esto mismo es lo que está enfatizando el Señor Jesucristo en su conclusión en el Sermón del Monte, que Él dice que todo aquel que escucha sus palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato y necio que construye su casa sobre la arena y que cuando venga la tempestad y los vientos y las olas, es decir, las dificultades, las tribulaciones, las pruebas, su casa se derrumbará y habrá una gran ruina. Entonces, la Escritura es la que nos está enfatizando y advirtiendo que hay personas que viven su vida pensando, creyendo que son cristianos, que son hijos de Dios y en realidad no lo son. Y Juan no quiere que nadie forme parte de ese desdichado grupo. Estas personas son las que viven diciendo Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Es lo mismo que les dijo Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Estas personas son aquellas que cuando comparezcan ante el Señor el día del juicio, escucharán esas palabras tan terribles. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que la seguridad y la certeza del cristiano es muy importante, es esencial, porque realmente ¿quién quiere esperar hasta que sea demasiado tarde para darse cuenta de que está engañado? Juan quiere que tengamos esa confianza, esa certeza, esa seguridad, pero sustentada sobre una base bíblica, verdadera, sólida y que perdura. Y Él nos ha dicho, no amemos de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad, acaba de escribir. Y tras esta exhortación ahora nos da 3 pruebas o 3 evidencias más acerca de todo cristiano para que podamos examinarnos y afianzar nuestra seguridad en que somos hijos de Dios. O bien, darnos cuenta antes de que sea demasiado tarde de que nos hemos engañado a nosotros mismos y de que no somos de la verdad.
Y esos son los 3 puntos en el sermón de esta mañana, en base a este pasaje. Punto número 1, la seguridad del cristiano, versículos 19-20. Punto número 2, la confianza del cristiano, versículos 21-23. Y punto número 3, la comunión del cristiano, versículo 24. Y vamos a ir directamente al primer punto. Vamos a leer juntos los versículos 19 y 20 acerca de la seguridad del cristiano. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. En esto está haciendo referencia a la exhortación que viene en el versículo anterior. Y otra forma de decirlo sería: de este modo, de esta forma, sabemos que pertenecemos a la verdad. O más literalmente, por esto sabemos que de la verdad existimos. Y fijaos la seguridad y la certeza que está expresando Juan de que el amor sincero, servicial y desinteresado a tu hermano es una firme evidencia de que tú has nacido de nuevo, de que tú eres un hijo de Dios. ¿Y por qué es tan firme esta evidencia? Porque todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que si Dios no hubiera derramado su amor en nosotros, ahora no podríamos amar a nuestro hermano. Como muchos seríamos indiferentes hacia ellos. El término conocemos, que también se puede traducir como saber, entender, averiguar, a veces se traduce en este pasaje en futuro. Sin embargo, es más adecuado para comunicar la intención que tiene Juan, el presente. Porque lo que quiere hacer es invitarnos a que todos nosotros podamos evaluarnos y reflexionar acerca de si observamos este amor en nuestros corazones por nuestros hermanos. Y de este modo, viendo este amor en nosotros, podamos estar más firmes y seguros de nuestra salvación, de nuestra filiación, de nuestra adopción como hijos de Dios. Y fijaos cómo MacArthur lo presenta. Él dice: solo aquellos convertidos genuinamente por medio de la obra sobrenatural de Dios poseen el amor sacrificial que Juan describe en estos versículos del 14 al 18. Los creyentes disfrutan de una seguridad basada no solo en lo que la Biblia promete a los que creen, sino también en un nivel práctico basada en la presencia de un amor de servicio hacia los hermanos creyentes y en un anhelo de vivir en santidad. Estas cualidades, ya que provienen de Dios, no pueden existir en una persona que no ha nacido de nuevo. Por eso es una firme evidencia de que tú eres hijo de Dios. Entonces, el verdadero cristiano obtiene seguridad y firmeza en su corazón sobre su salvación, una seguridad legítima, una seguridad perdurable, cuando observa en su corazón amor verdadero, sacrificial, desinteresado por sus hermanos, porque fluye de un corazón transformado por Dios para amar a sus hermanos, un corazón como el de Cristo, que es el contrario del corazón egoísta y lleno de amor hacia sí mismo de los hijos del maligno, como dice el versículo 12 del capítulo 3. Y continúa Juan, fijaos, dice: y delante de Él aseguraremos nuestros corazones, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y en el pasaje original se coloca delante de todo el delante de Él para llamar nuestra atención acerca de Dios. La Biblia nos está mostrando claramente que cuando un hombre era consciente de estar en la presencia del único Dios verdadero, lleno de gloria, de santidad, de majestad, de justicia, de poder, eso era aterrador para él. Y lo vemos en hombres como Moisés, como Daniel, como Isaías o como el propio Juan, que cuando vio al Señor Jesucristo resucitado en la isla de Patmos, dice que cayó a sus pies como muerto, en Apocalipsis 1:17. Juan, el anciano apóstol que pasó por esta sobrecogedora experiencia, sabe que el corazón de todo creyente con frecuencia se llena de dudas cuando en ese corazón se enfrenta la realidad de la santidad de Dios y la realidad de nuestra pecaminosidad. Somos pecadores y Dios es santo. Hermanos, el nuevo nacimiento
lo que hace es romper el poder, el dominio que el pecado tiene en nuestro corazón, pero no elimina el pecado de nuestra vida. Por eso Juan ha escrito en el capítulo 1 que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y aunque el cristiano cante con todas sus fuerzas y todas sus ganas ese maravilloso himno de grata certeza, soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud, con su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz, la realidad, hermanos, es que no siempre tenemos esa confianza en nuestro corazón. Porque la conciencia con mucha frecuencia nos acusa y entonces abre camino para la duda. Y todo verdadero cristiano ha de reconocer la agonía interior cuando somos conscientes de que no alcanzamos a vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Porque fallamos, porque nos quedamos cortos muchas veces, porque el único que pudo vivir una vida perfecta de obediencia delante de Dios, sin falta ninguna, es Jesucristo, no nosotros. Nosotros no podemos. Y esa sensación, ese entendimiento de que nos quedamos cortos ante el estándar perfecto de Dios, produce remordimientos en nuestra conciencia y produce culpa que nos asalta y debilita nuestra seguridad y debilita también nuestra confianza, pero no nos quita nuestra salvación. Este versículo está repitiendo 3 veces la palabra corazón. Y no se está refiriendo a ese órgano que está bombeando sangre, está haciendo referencia a nuestra capacidad moral, a nuestro entendimiento, es decir, a nuestra conciencia, a nuestro sentimiento de voluntad. Hermanos, la conciencia es una herramienta maravillosa dada por Dios, pero también es peligrosa. Y es maravillosa porque hasta el incrédulo que dice que no hay Dios en su corazón, ha de reconocer que posee una conciencia en su interior. Una conciencia que le acusa o que le exculpa en base a lo que él hace, conforme a la ley de Dios que tiene escrita en su corazón. No cree en Dios, pero hay una ley en su corazón que le acusa o le defiende. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 2, versículos 14 o 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Además es maravillosa también porque es un instrumento divino que Dios nos ha dado para darnos conocimiento de pecado y que ese conocimiento de pecado nos empuje hacia Él, nos mueva hacia Él, para que le busquemos, para que busquemos su misericordia y su perdón, tal y como nos dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Igual, hermanos, que el dolor es el mecanismo que Dios nos ha dado para indicarnos que algo no va bien en nuestro cuerpo, en nuestro plano físico y material. La conciencia es la herramienta que nos ha dado Dios para apuntar a que algo no va bien en nuestra vida espiritual. Y es maravillosa, pero también es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Primero, porque cuando cerramos constantemente nuestros oídos a nuestra conciencia, la Escritura nos enseña que nos endurecemos y que puede llegar al punto de que nuestra conciencia quede cauterizada, como dice en 1 Timoteo 4:2. Y cauterizada es una palabra muy fuerte porque significa aquella conciencia que está tan endurecida que está más allá del arrepentimiento. Esa persona, por ser tan desobediente, por ser tan hostil a Dios, ha quedado fuera del arrepentimiento. No puede arrepentirse. Y nosotros no sabemos cuándo nuestra conciencia va a llegar a este punto, si perseveramos en ser desobedientes y rebeldes. Y segundo, una conciencia no es infalible, solo Dios es infalible. Y una conciencia puede estar equivocada cuando está mal informada.
o tiene ideas falsas que guían a las personas a hacer acciones equivocadas, como le sucede, por ejemplo, a un terrorista suicida musulmán, que cree que haciendo lo que hace agrada a Dios. O como le sucedía al apóstol Pablo, que tiene un estilo de vida antes de ser Pablo, que él perseguía a la iglesia, los entregaba a la cárcel y a la muerte y pensaba que eso estaba haciéndolo para agradar a Dios y que estaba honrando a Dios. Invariablemente, una conciencia mal informada nos va a llevar por un mal camino. Ya sea porque produce en nosotros una falsa culpa, diciendo que hemos violado algún mandamiento de Dios cuando en realidad Dios nunca ha dado ese mandamiento, o porque produce en nosotros una falsa sensación de paz y de tranquilidad cuando en realidad no tenemos que tener paz con Dios. Y hermanos, por eso es tan importante que nuestra conciencia sea saturada y sea llena de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque es en ella donde nosotros podemos verificar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Entonces, hermanos, es temerario, incluso necio, vivir tu vida cristiana sin exponerte continuamente a la verdad de la palabra. Y te privas a ti mismo de tener una conciencia bien informada de lo que es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Es como aquel que vive sin ir nunca al médico, sin hacerse ningún análisis, ninguna revisión, ningún chequeo, pero cuando le preguntas dice que se encuentra bien, que está bien. ¿Bien en base a qué? Si no has ido nunca en tu vida al médico. Y este pasaje nos está enseñando qué es lo que debemos hacer cuando caemos en pecado y nuestra conciencia nos culpa y nos acusa, nos llena de culpa. ¿Qué dice el pasaje? Asegurar nuestro corazón. Otras traducciones dicen tranquilizar nuestros corazones ante Dios. Vale, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Pues hermanos, con el Evangelio, recordando quién es Dios y recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Pero sin embargo, ¿qué es lo que solemos hacer? Justo lo contrario, desesperarnos, hundirnos en la culpa, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él. No, hermanos, no debemos hacer eso. Debemos recordar siempre que nuestra posición y nuestra identidad como hijos de Dios no están sostenidas en nuestro esfuerzo ni en nuestras obras. Porque siempre se quedan cortas. Están sostenidas en la gracia de Dios y en la obra perfecta y completa de Jesucristo, el único sin pecado, que por amor te compró con su sangre cuando tú eras su enemigo. Lo hemos cantado. Meditamos en esto cuando la conciencia nos acuse. Y recuerda también que como hijo de Dios, tú tienes acceso directo a la presencia de Dios y que acudes ante Él no como un juez, sino como ante tu Padre Celestial. Y esa es otra de las bendiciones que Jesucristo ganó en la cruz para nosotros. Si te has arrepentido de tus pecados verdaderamente, tú tienes acceso libre a la presencia de tu Padre. Entonces úsala, usa esta bendición, acude al Señor en arrepentimiento y confía en ser perdonado y restaurado por tu Padre que te ama. Y entonces aferrados a estas verdades gloriosas que vemos en el Evangelio, en la palabra de Dios, tranquilizamos nuestros corazones delante de Él. Porque Dios es mayor que nuestros corazones y Él conoce todas las cosas, añade Juan. Cuando tu conciencia te acusa, ten presente siempre que hay un tribunal mayor y más alto que tu propio corazón, que tu propia conciencia. Y ese es el tribunal celestial y donde está sentado Cristo a la diestra del Padre intercediendo por ti. Él es nuestro Salvador, Él pagó nuestra deuda, Él quitó nuestra culpa para que tengamos ahora paz para con Dios. Por eso escribe Romanos 8:1 que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Ahora bien, entonces, ¿todo esto da pie a que hagamos más y más deudas porque el Señor ya las ha pagado todas?
no debemos pensar así, hermanos. ¿Cómo creéis que ese siervo que debía 600 billones de euros a su señor pasará a ver al Señor cuando se da cuenta de que le ha perdonado todo? ¿Creéis en verdad que Él va a seguir haciendo más y más deudas porque como se las paga todas, no pasa nada? Abrumado este siervo por la bondad, la misericordia, la gracia y el amor de su Señor, vivirá una vida de obediencia, buscando, esforzándose en agradarle a Él, por gratitud, no queriendo algo más, no queriendo un mérito, sino queriendo agradar a aquel que ya le ha dado todo. Así debemos vivir nosotros delante del Señor. Y ahora Juan, tras mostrarnos cómo debemos afianzar nuestra confianza y nuestra certeza en nuestra salvación y cómo debemos lidiar con nuestra propia conciencia cuando nos acusa, ahora Juan avanza al siguiente punto, que es la confianza del cristiano. Y esto proviene de Dios como consecuencia de entender que tenemos una conciencia tranquila y en paz delante de Él. La confianza del cristiano. Versículos 21 al 23, leamos juntos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El apóstol aquí se está incluyendo a sí mismo, está diciendo nuestro corazón, y lo que nos está enseñando cariñosamente es que es posible para todo cristiano tener una conciencia que no le acusa delante de Dios. De hecho, para los hijos de Dios es otro de los regalos maravillosos que Jesucristo ha ganado en su victoria en la cruz para nosotros. Poder tener una conciencia sin culpa delante de Dios, que no nos acuse. ¿Y por qué sin culpa? Si a veces nuestra conciencia nos está acusando con razón, con motivo, porque hemos pecado. Porque toda tu culpa, toda ella, fue llevada por Jesucristo en el madero, si tú te has arrepentido y has creído en Él verdaderamente. ¿Y cómo es esto? En Colosenses 2, capítulos 13-14, nos lo explica. Y nos dice que si tú estás en Cristo, Dios perdonó todos tus pecados cuando tomó esa acta, esa cédula que había en contra nuestra, donde estaban escritos todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Él cogió esa acta y la clavó en la cruz y literalmente la frotó hasta borrarla, hasta eliminarla, sin dejar nada. Toda la ira del Dios santo, santo, santo cayó sobre Jesucristo en la cruz para que ahora no tenga que caer sobre ti en el día del juicio y te aplaste. Jesucristo te amó tanto, tanto, que aun a pesar de cómo tú eres, Él tomó esa copa por ti para que ahora no tengas que hacerlo tú. Así que cuando tu conciencia te esté acusando, corre arrepentido ante tu Padre Celestial para ser limpiado, como dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados y nos continúa limpiando de todos nuestros pecados, purificando nuestra conciencia y liberándonos de la terrible y aplastante carga de la culpa. Y eso es lo que da verdadera y firme seguridad y confianza delante de Dios. Y la palabra que se utiliza en el pasaje para hablar de confianza es un término que se utilizaba para hablar del más grande privilegio que tenía una persona en aquella época cuando era un ciudadano. Esa persona podía acudir ante las autoridades de la ciudad y presentarse ante ellas para hablar con libertad, amparado en el derecho que él tenía por ser ciudadano. Y eso mismo, esa idea es la que está queriendo transmitirnos Juan aquí, diciendo que todo hijo de Dios tiene esa libertad de ir a Dios y de presentarse ante Él en oración y tener comunión con Él a través del Hijo. Qué privilegio que nos ha dado el Señor. Qué regalo más maravilloso. Que podamos acceder
libremente ante nuestro Padre con la seguridad y la confianza y recibir paz que proviene de Él por tener una conciencia limpia delante de Él, sin acusaciones. Pero también tengo que advertir que hay una confianza que es falsa. Es una confianza que no está en Dios, sino en cualquier otra cosa, en cualquier otra idea o cualquier otra persona. Hay quienes confían en sus obras y ven a Dios como con una balanza, poniendo todas las obras buenas en un plato y todas las obras malas en el otro, y que al final el plato de las obras buenas va a pesar más que el de las falsas. Y se olvidan que Dios dice que al culpable no tendrá por inocente. Y hay aquellos también que confían en falsos dioses que se han creado en su propia imaginación para tener tranquila su conciencia, y que dice que como Dios es amor, Dios los perdonará a todos, que no pasa nada. Y también hay aquellos que ponen su confianza en mentiras, como por ejemplo diciendo que no existe el infierno, o que yo no soy un pecador, por lo tanto no tengo nada de qué tener temor. Todos estos tienen algo en común, que están autoengañados y no van a prosperar, porque solamente el sacrificio de Cristo nos da acceso libre a la presencia de Dios, y solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de nuestro pecado y nos sigue limpiando. Entonces, fuera de Jesucristo no hay salvación para nadie, ninguna, para nadie. Es lo que está explicando el pasaje que hemos leído antes en Hebreos capítulo 10. Dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos ante Él un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Juan continúa diciendo que cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial, amoroso, con la confianza de tener nuestra conciencia en paz delante de Él, lo que sea que pedimos lo recibimos de Él. Y esta es una hermosa promesa que Dios nos deja en su palabra. Pero esta promesa no quiere decir que Dios te promete darte cualquier cosa que tú pidas en oración. Porque, hermanos, ¿podrá algún cristiano verdadero y fiel tener una conciencia limpia y en calma delante de Dios cuando pide algo que está en contra de su voluntad? Claro que no. ¿Podrá algún cristiano tener una conciencia limpia y en paz delante de Dios cuando pide por algo egoísta, intrascendente, superficial, temporal, que no tiene ningún valor eterno? Claro que no. Claro que no. Fijaos lo que dice Miguel Núñez sobre esto. Dice: la mayoría de nosotros pedimos cosas que están relacionadas con asuntos temporales y que no tienen valor eterno. Que una vez yo pase el umbral de la eternidad no tendrá el más mínimo valor. Lo que yo pido frecuentemente tiene que ver con lo que deseo. Y lo que deseo tiene que ver con la condición de mi corazón. De manera que mis oraciones están revelando la condición de mi corazón. Es en oración que revelamos cómo pensamos, qué deseamos, qué buscamos, qué me importa, qué o quiénes no me importan, porque no están en nuestras oraciones. Estamos más contentos con las bagatelas y las migajas del mundo que con las riquezas celestiales. El problema, hermanos, no es que pedimos mucho, el problema es que pedimos mal. Y eso mismo está diciendo Santiago. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y Jesús nos da la clave para la oración. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí se nos está asegurando que recibiremos todo lo que pidamos cuando lo hagamos en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Ahí sí recibiremos todo lo que pidamos. Entonces, a la luz de todo esto, podemos entender que lo peor que Dios puede hacer por uno de sus hijos es atender afirmativamente a una petición egoísta
que le pueda hacer, no le glorifica, no podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo y no nos ayuda en nuestra santificación, en ser más como Cristo. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos más como Cristo. Nuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4:13. Es como a ese niño caprichoso que está pidiendo y pidiendo. ¿Qué puede hacer? Lo peor el padre que puede hacer es darle lo que está pidiendo, porque se vuelve más caprichoso, más egoísta. Nosotros muchas veces nos comportamos así con Dios. Fijaos en el apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo en vida y vio y oyó cosas inefables que no podía ni escribir. Y él rogó 3 veces al Señor porque le quitara ese famoso aguijón de la carne y que la palabra no nos dice qué era. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sí, Pablo, te lo quito. No, le dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Ahí se queda porque te basta mi gracia. ¿Y por qué no se lo quitó Dios si le molestaba tanto a Pablo que le pidió 3 veces que se lo quitara? Eso sí lo responde la palabra de Dios. Lo tenemos en 2 Corintios 12:7. Él dice, para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltara sobremanera. Y lo repite 2 veces en ese pasaje porque ese es el énfasis del pasaje. Está diciendo que Dios no atendió la petición de Pablo porque no era buena para él, porque se habría vuelto arrogante, orgulloso, soberbio. Y Dios aborrece al soberbio y al orgulloso. Entonces, hermano, hermana, antes de entristecerte y lamentarte y molestarte con Dios porque no atendió tu petición, mejor, por favor, reflexiona qué es lo que tú le estás pidiendo a Él. Y examina si eso le glorifica, si eso tiene algún valor eterno, si realmente te ayuda a ser más como Cristo. Porque si pediste mal y Dios no atendió tu petición y luego encima te quejaste porque no te dio lo que le pediste, arrepiéntete y dale gracias porque es misericordioso y paciente contigo y conmigo. Hermanos, vamos a leer juntos y vamos a leer bien en los versículos 21 y 22. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza hacia Dios. Y entonces cualquier cosa que pidamos la recibimos de Él. Y continúa explicando la causa de por qué no nos reprende nuestro corazón. Porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Guardar sus mandamientos y hacer lo que es agradable ante Dios son evidencias seguras de que tenemos un corazón renovado, regenerado delante de Dios. Porque vivimos en comunión con Dios, porque conocemos su voluntad y porque nos esforzamos en hacer lo que es agradable delante de Él. Eso fortalece tu certeza y tu confianza de que andas correctamente delante de Dios. Y afianza tu posición como hijo amado suyo. Y Kistemaker hace este comentario. ¿Está estableciendo Juan, pregunta, 2 requisitos a una oración contestada? Él dice, realmente no. Obedecer los mandamientos de Dios nunca se debe hacer bajo coacción, ni con el propósito de recibir egoístamente recompensas. El cristiano cumple el mandato de Dios con un corazón alegre que expresa gratitud. El apóstol está diciendo que cuando obedecemos los mandamientos divinos, estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Y al añadir la frase haciendo lo que le agrada a Dios, descarta cualquier idea de mérito propio. Agradar a Dios brota del amor y de la lealtad en nuestro corazón. Y implícitamente el apóstol está haciendo que sus lectores estén recordando del Señor Jesucristo, quien vivió su ministerio terrenal, su vida entera, buscando hacer la voluntad de su Padre, lo que era agradable delante de Él. Entonces, la base para la oración contestada no es una obediencia ciega, sino un deseo firme y genuino de agradar a Dios. Lo que está haciendo Juan aquí en este pasaje está contrastando la obediencia sincera, motivada por el amor a Dios y agradarle a Él, con aquella obediencia fingida, aparente, externa, superficial, legalista, que en verdad está motivada por agradarse a uno mismo y por exaltarse a uno mismo, por el orgullo y el egoísmo. Y todos, en este punto, deberíamos hacer esa reflexión. ¿Estoy haciendo lo que hago
para agradar al Señor y exaltar al Señor, o estoy haciendo y pidiendo para exaltarme a mí mismo y agradarme a mí mismo? Y Juan concluye esta sección con el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Juan acaba de decir que guardamos sus mandamientos, y para que todos tengamos claro qué mandamientos son y a qué se refiere, lo hace explícito ahora: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Y es llamativo que Juan utilice su mandamiento en singular, porque parece que son dos, lo que da a entender que para Juan, a creer en Jesucristo y amar a tu prójimo es un único mandamiento, pero con dos partes. Y la primera parte es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer hace referencia a la confianza. No es algo solamente mental, no se trata de estar de acuerdo con Jesús, no se trata con creer ciertas cosas que Él hizo, sino que es mucho más que eso. Es confiar únicamente en Él, aferrarte únicamente en Él, depender únicamente en Él y en su obra. Es una cuestión, hermanos, de confianza, no de conocimiento. Y el tiempo que está utilizando el pasaje nos está indicando que es algo que nosotros hicimos en el pasado, pero que está continuando en el presente. Es decir, creímos y continuamos creyendo, seguimos confiando en Él. Y por eso es tan peligroso el que vive descansando en algo que hizo en el pasado. Yo hice la oración del pecador, yo levanté la mano, yo di el paso y me fui al altar en una cruzada evangelística, pero hoy, a día de hoy, en el presente, no hay ninguna evidencia real. Y este pasaje, aunque muestra la fe verdadera, la fe real, la fe que perdura, el énfasis no recae en el creer, sino en dónde estamos colocando esta fe verdadera. Esta fe genuina, lo vemos en el nivel de detalle que nos está dando este pasaje: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios no nos dice simplemente que creamos, Dios no nos dice simplemente que confiemos, nos dice exactamente que lo hagamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. La fe verdadera, la fe que perdura, la fe que produce seguridad y confianza en nuestro corazón, esa fe solamente está en Jesucristo y en ningún otro lugar. Solamente en ella la salvación. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dice Jesús. Y cuando Juan dice en el nombre, él está haciendo referencia a todo lo que el Hijo es. La revelación plena de quién es el Mesías. Su humanidad, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador, y también su divinidad, el Cristo, el Mesías, el Hijo eterno de Dios, el Verbo encarnado. Jesús, 100% hombre y 100% Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Y cuanto más conoces a este mediador, más le amas y más confías en Él. Y eso produce seguridad en tu corazón y en el mío. Y hemos visto la primera parte, ahora vamos a ver la segunda: que nos amemos unos a otros. Y esto es una repetición de algo que él ya ha dicho antes, el versículo 11 de ese capítulo 3, versículo 18. Entonces vemos que para Juan ambos elementos, el creer y el amar, van juntos. Están relacionados, son inseparables. Y lo encontramos repetidamente en las Escrituras. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, obedecer este mandamiento nos trae confianza y seguridad, porque implica conocimiento de Dios, implica nuestra comunión con Dios. Buscamos hacer lo que es agradable ante Él. Y eso trae seguridad y confianza a nuestra vida. Y eso introduce el último punto del sermón de esta mañana, que es la comunión del cristiano, versículo 24. La comunión. Fijaos lo que dice ahí la palabra: el que guarda sus mandamientos, versículo 24, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y el Evangelio está ofreciendo gloriosas promesas y bendiciones para todos los que creemos
en la vida eterna, en la eternidad, cuando estemos con Cristo. Sin embargo, algo maravilloso y algo glorioso y asombroso es que también el Evangelio nos trae promesas y bendiciones para el presente siglo malo, como dice la palabra. Y una de las más increíbles bendiciones es la de no solo tener acceso a nuestro Padre, sino que promete que Él viene a nosotros y hace morada permanente en nosotros. Él pone su Espíritu en nosotros y por eso escribe Pablo que somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19. Increíble, ¿no es cierto? Que Dios habita en nosotros. Tú, si has nacido de nuevo, si te has arrepentido, puedes tener comunión íntima, profunda y continua con Dios. Caminar con Dios todos los días de tu vida. Pero sin embargo, ¿con qué frecuencia nosotros los cristianos olvidamos esta hermosa verdad? Porque ¿no te pasa que a veces oras y sientes que Dios no te escucha, que no está ahí? Es mentira. ¿Y no te pasa que a veces al mirar tus circunstancias y tus dificultades y tus pruebas parece que Dios se ha olvidado de ti, que se ha alejado de ti, que ya no se acuerda de ti? Es mentira. ¿Y no te pasa que a veces te pasa que tu pecado es tan grande y has tropezado tantas veces que parece que Dios ya no te va a perdonar, que ya se ha cansado de ti, que esta era la última? Mentira también, hermanos. Dios es más grande que nuestros sentimientos. Dios es más grande que tus circunstancias. Dios es más grande y misericordioso de lo que llegamos a comprender o entender con nuestras mentes. Así que no te condenes a ti mismo por causa de tu pecado y acude a Dios en arrepentimiento por contristar y ofender su Santo Espíritu, y confía en Cristo y en las promesas que Él nos ha dado, como por ejemplo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si Dios te amó y te salvó cuando eras su enemigo, ¿cómo no va a tener gracia y misericordia de ti ahora que eres su Hijo amado? ¿Cómo no va a tener? Hermanos, bajo el nuevo pacto, en la sangre de Cristo recibimos innumerables bendiciones, pero quiero centrarme en una en concreto ahora: el sello del Espíritu, la garantía firme de nuestra salvación. Dice la palabra que en Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Efesios 1, versículos 13 y 14. ¿Percibís el impacto que tiene esta verdad en nuestros corazones y en la seguridad de nuestra salvación? Sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Lo sabemos, tenemos confianza, estamos ciertos de ello, porque es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Y alguno puede pensar en este punto: un momento, Él permanece en nosotros si guardamos sus mandamientos. Pero fíjate, lee bien, no hay condicional en este pasaje, no hay ningún sí, ni en castellano, ni en inglés, ni en el griego. No es un condicional, es una evidencia, es una realidad. Entonces, ¿el salvo siempre es salvo? Sí, hermanos, el salvo siempre es salvo. ¿Y sabéis por qué? Porque la Biblia, los tiempos verbales que está utilizando, está hablando de acciones continuas, progresivas, que perduran, que prevalecen. Entonces tú creíste y sigues creyendo, tú amas a tu hermano y sigues amando a tu hermano, tú obedeces a Dios y sigues obedeciendo a Dios. Continúa. Y eso nos da tranquilidad y eso nos da seguridad. ¿Por qué? Fijaos las palabras de Jesús. Y esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Es la obra de quién? ¿Del hombre? No, es la obra de Dios. Dios es el que te ha regalado el creer y Dios es el que hace que continúes creyendo. Porque es su obra. Y hermanos, esto trae mucho aliento y mucho ánimo para nuestros corazones, porque todos tenemos tiempos de aridez y de sequedad espiritual y de enfriamiento, y debemos ahí confiar en que el Espíritu Santo que habita en nosotros y nuestra propia conciencia nos van a presionar y nos van a dar convicción de pecado, de tal modo que, como el hijo pródigo, volvamos a casa con nuestro padre arrepentidos. Y si no volvemos,
Es que no somos hijos, no es que hemos dejado de ser hijos en el camino, es que nunca lo fuimos. Hermanos, amigos, Juan ha escrito esta carta con el propósito de que tú tengas claro si eres hijo de Dios o no. Y en especial toda esta sección para que la seguridad y la confianza de tu salvación se fortalezca descansando en Dios y en su obra. Y permitidme en este punto entonces una advertencia a aquel que dice, sí, yo creo en Jesús. Y como es una obra de Dios y ha dicho que la va a permanecer y perseverar, aunque no tengo ninguna obediencia en mi corazón y no tengo ningún amor por mis hermanos, yo estoy tranquilo. Hermanos, el mismo Dios fiel que prometió darnos fe para creer y lo hizo, el mismo Dios fiel que prometió darnos su Espíritu y lo hizo, es el mismo Dios fiel que ha prometido darnos obediencia. Fijaos, la palabra dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. ¿Acaso Él no lo va a cumplir? ¿Acaso el Dios fiel no va a cumplir su palabra? Claro que la cumplirá porque Él es fiel. Y esa es la base de nuestra confianza en Él, que Él cumple lo que promete. Por eso estamos firmes y seguros y confiados en Él. No en nosotros, no en nuestras obras. Entonces, para acabar ahora, unas palabras para ti, amigo. Si en esta mañana tú estás aquí sentado y tu confianza se ha desvanecido como el humo, como el vapor, déjame decirte que era porque tu confianza era falsa y estaba colocada donde no tenía que estar. Así que da gracias ahora a Dios por haberte abierto los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y ven a Cristo ahora. Ven a Cristo mientras puedes, aférrate a Él y confía solamente en Él, porque la fe que prevalece, la fe que perdura está solamente en Él. Es el mismo Jesús que dijo que al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que por favor, no endurezcas en esta mañana tu corazón. No rechaces el increíble amor de Dios. Ven a Cristo, ven a la vida verdadera, aférrate a Él para que puedas conocer ese amor tan increíble que hemos conocido los que estamos en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, gracias, Señor, por revelarte de forma tan clara y tan directa en tu palabra que nos da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, en tu palabra, en tu obra, no en nuestras obras, no en nuestros méritos, porque realmente delante de ti no tenemos nada que presentar, Señor. Gracias, Padre, por Cristo, porque su sangre nos limpia y cuando nuestra propia conciencia nos acusa, podemos acudir ante ti, Señor, y hallar descanso y tranquilidad porque nuestra culpa fue llevada, Señor. Muévenos al arrepentimiento y muévenos a vivir vidas consagradas a ti, que busquen la santidad para que podamos estar en tu presencia, Señor. Y también te ruego que en esta mañana, si alguien se ha visto confrontado y ve que su confianza está en cualquier otro sitio, menos en donde tiene que estar, que es en ti. Oh Padre, te suplico que tú muestres la necesidad de su corazón de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solamente en Él encuentra la fe, solamente en Él encuentra salvación, solamente en Él puede estar con una conciencia tranquila y en paz delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.